Abogados, ¿cuál es el testamento más extraño que les pidieron que hicieran? Cuando murió mi tía abuela con quien apenas tenía relación, descubrí que en su testamento me dejó una polilla de seda gigante disecada que tenía colgada en su pared. Evidentemente alguien le habló de mi amor por los insectos. Todavía lo tengo y es una de las cosas más geniales de mi colección de chucherías raras. Le dejó a mi prima un Furby. La verdad es que me sorprende un poco lo que me depara la vida. Nunca hablé mucho con mi tía abuela, pero su decisión de dejarme esa polilla disecada es bastante única. Me encanta coleccionar cosas raras, así que ahora tengo un nuevo objeto interesante. Mi primo recibió un Furby, que no sé si es tan genial. A veces la vida te sorprende con lo que te deja. No un testamento, sino un acto. La ciudad para la que trabajo estaba renovando un pequeño parque que fue donado a la ciudad en la década de 1910. Revisamos la escritura escrita a mano en busca de servidumbres u otras restricciones y descubrimos que la familia podría recuperar la propiedad si el parque no estuviera perpetuamente provisto de una fuente de agua corriente agradable apta para el consumo tanto de hombres como de bestias. La familia todavía tiene descendientes en la ciudad, así que instalamos una nueva fuente de agua con un recipiente para perros solo para estar seguros. Es interesante cómo un simple documento puede influir en decisiones modernas. Aquí trabajamos a menudo con requisitos antiguos. Recuerdo un caso donde al revisar archivos, encontramos cláusulas que condicionaban el uso de un terreno. Lo que parece un detalle olvidado puede ser relevante. Finalmente, como en tu historia, hicimos cambios para cumplir y evitar problemas familiares. Mantener ese tipo de tradiciones tiene su peso. Trabajo en sucesiones. Lo más extraño que he visto en un testamento es sacrificar a su amado caballo, incinerarlo y esparcir sus cenizas con el difunto. Por suerte para su caballo, le puso nombre a un caballo que ya estaba muerto, por lo que el que consiguió después vivió para ver otra granja. Es raro ver cosas así. La gente a veces tiene maneras inusuales de mostrar cariño. Lo del caballo me hace pensar en cuánto valoramos a nuestras mascotas, incluso después de la vida. La decisión de cremar y dispersar las cenizas es bastante peculiar, pero supongo que para algunos tiene sentido. Al menos el nuevo caballo no tuvo que pasar por eso, y seguro disfrutó de una buena vida. Mucha gente envía a sus amigos y familiares a hacer recados extraños para esparcir sus cenizas, dejando dinero para que la gente haga viajes y esparza sus cenizas por todo el mundo. Los fideicomisos para mascotas son divertidos, dejar una gran cantidad de dinero en un fideicomiso para utilizarlo en el cuidado de la mascota durante su vida. Sin embargo, mi favorito, que obviamente no redacté, fue un abogado que dejó la mayor parte de su patrimonio, millones de dólares de hoy, a cualquier mujer del área de Toronto que tuviera más hijos en una fecha específica algunos años en el futuro. Recuerdo que el ganador tenía 10. Dejar fondos para que otros realicen viajes y dispersen sus cenizas por diferentes lugares del mundo es una práctica común. Muchas veces, esto se hace con la intención de motivar a las personas a emprender el viaje. Si se les dice usa este dinero para ir a París, es probable que muchos no lo hagan. Pero si se añade el propósito de esparcir cenizas en la Torre Eiffel, entonces sentirán la necesidad de cumplir con ese deseo. Aunque puede parecer un poco controlador, se origina de un deseo de que aprovechen la oportunidad para disfrutar. Aquí hay uno de los socios legales de mi padre. Hizo que una señora viniera con una lista detallada de libros y quería que su testamento contuviera todos los libros y quién obtendría qué según su elección. Básicamente, ella decide quién recibe qué libro específico en lugar de dejar que sus beneficiarios decidan. Lo verdaderamente sorprendente es la cantidad de libros y lo específicos que son. Según el socio legal de papá, su lista es de unos 2000 libros que se dividirán entre unas 30 personas. Aparentemente es muy específica y regresa al menos una vez al año para agregar todos los libros nuevos que ha recibido. En esencia, se encarga de asignar cada libro a quienes los recibirán en lugar de permitir que ellos elijan. Esto resulta ser una acción bastante considerada. Aunque parezca curioso, parece que elige los títulos basándose en los intereses de cada persona o en lo que podrían disfrutar. Esto hace que cada libro sea significativamente más especial, ya que ha sido seleccionado exclusivamente para ellos. No es abogada, sino una mujer anciana que mi familia conocía dejó su casa, grande y en un vecindario muy próspero, y su propiedad a amigos de la familia mientras sus gatos estuvieron vivos y cuidados en dicha casa. Después de su muerte, la casa se vendería y el resto de la propiedad se donaría. Lo raro es que han pasado como 20 años y los gatos siguen vivos. Además, han cambiado de color. Lo curioso es que han pasado aproximadamente 20 años y los felinos continúan vivos. ¿Cómo es posible? Además, su color ha variado. Vaya.
Vi esta respuesta de una pregunta similar hace algún tiempo. Cuando un padre falleció, estableció cuotas financieras mientras su hija se mantuviera bajo cierto peso. Amigo estaba controlando su dieta desde la tumba. Un caso muy conocido que estudian muchos estudiantes de derecho es el de una madre que legó una gran cantidad a su hijo, siempre que contrajera matrimonio con una mujer judía. Sin embargo, él ya estaba casado con una mujer que no pertenecía a esa religión. La situación se volvió bastante complicada. Mi antiguo propietario tardó 2 años en echarme porque su madre, propietaria del lugar, murió y quería venderlo. Pero la cuidadora de su madre dijo que ésta le prometió verbalmente la casa. Aunque no estaba escrito en el testamento, fueron necesarios 2 años de lucha en los tribunales para aclarar las cosas. No, al final el cuidador no lo consiguió ni siquiera después de todas las apelaciones. ¿Te has preguntado quién podría tener la razón en esta situación? Por cada hijo que deja a sus padres, existe un cuidador en el hogar que se aprovecha de una persona mayor. Sin embargo, es importante recordar que también hay hijos comprensivos y cuidadores bondadosos que actúan con amor y respeto hacia aquellos a su cargo. La relación entre ellos puede ser compleja y variada, y no todos encajan en un solo estereotipo. No soy abogado, pero mi abuelo puso en su testamento una barra de chocolate para cada uno de sus nietos. Bueno, tengo como 12 primos y es muy difícil localizar a dónde fueron un par de ellos. Todas estas propiedades y dinero que tenía en testamento estuvieron paralizadas durante meses porque no pudieron encontrar a mis primos. Tuve que demostrarle al tribunal que nos esforzamos por contratar a alguien para localizarlos, etc. El abogado que estaba ayudando a ejecutar el testamento quedó impresionado de que este abogado permitiera esto y de que no recomendaría enfáticamente no hacerlo. Pero no me quejo porque obtuve un Toblerone en el trato. Editar, gracias por la primera estrella dorada. Es interesante cómo un simple chocolate puede causar tanto revuelo. La herencia de tu abuelo parece haber creado más complicaciones de las que uno podría imaginar. La búsqueda de tus primos para recibir una barra de chocolate suena casi ridícula, pero al final te llevaste el Toblerone. A veces, las cosas más simples hacen que todo valga la pena, incluso en situaciones complicadas. El testamento oficial de mi tío abuelo entregó el contenido de su letrina al ayuntamiento de un pueblo cercano después de que intentaron tomar su terreno 2 veces para construir una nueva planta de tratamiento de agua. Pasó bastantes años luchando contra reclamaciones de dominio eminente y solo quería darles algo a cambio. Como broma, sus hijos empaquetaron todos los libros y revistas que había en la casa y los dejaron en el ayuntamiento. Sería ideal que un camión de bomba de alcantarillado pudiera evacuarlo y que alguien en el consejo municipal firmara la entrega para dejarlo allí. Sí, tengo una entrega de la propiedad del señor Smith. ¿Dónde lo gustaría colocar? No un abogado, pero el testamento de mi abuela decía que mi padre tenía que sobrevivirle un cierto tiempo. Sinceramente, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, yo tenía 15 años. Mi padre murió menos de un mes después que ella, así que en lugar de que las cosas pasaran a manos de mi padre, el siguiente paso fue dividir el patrimonio entre mi hermana, 2 primos y yo. Fue tan extraño. Puedo imaginar que a tu abuela no le agradaba la pareja de tu padre. Tal vez había alguien más que él mencionaría en su testamento. Esto parece ser una estrategia para asegurar que el dinero llegue a tu padre en lugar de a otra persona, o asegurarse de que se destine a ti, a tu hermana o a los primos. Puede que llegue tarde a la fiesta y no sea un abogado, pero mi bisabuelo tenía una cláusula en su testamento que decía algo como, si alguno de los beneficiarios decide disputar el contenido del patrimonio del difunto, su parte se convierte en $1 y nada más. Parecía una forma bastante buena de mantener la armonía entre sus supervivientes. En mis deseos finales, he establecido que si alguna persona no está de acuerdo con lo que he decidido, puede rechazarlo amablemente. Aquellos que actúan con avaricia recibirán solamente $1, descontando gastos de envío y manejo. Mi abuelo me dejó $1, tenía demencia y confundió a mi papá estafarlo conmigo. Dejó al resto de la familia entre $100.000 y unos cuantos millones a cada uno. Todos dijeron que se sentían fatal porque conocían los detalles, pero no lo suficiente como para renunciar a su parte. A mi modo de ver, para empezar nunca fue mi dinero, así que no es una pérdida. Me alegro de que mi hermana obtuviera 100.000, los necesitaba más que cualquiera de los demás. Todos comentaron que se sentían mal por conocer los pormenores, pero no lo suficiente como para renunciar a su parte. Es curioso cómo se presenta esa situación. Cuando mi bisabuelo murió en su testamento, declaró que su colección de monedas se dividiría en partes iguales entre toda su familia. Éramos como 8 o 9 y 3 sacos de patatas llenos de monedas.
Entonces nos reunimos todos alrededor de una mesa y cada uno tomó una moneda hasta que no quedó nada. Entre las monedas había una cruz de hierro, lo cual era bastante extraño ya que la única persona de ese lado de la familia que fue a la guerra fue su padre, y sirvió en el Anzac en la Primera Guerra Mundial. Es interesante cómo se tiene esa conexión familiar a través de objetos. Repartir las monedas debió ser un momento significativo para todos. La Iron Cross es un hallazgo curioso, sobre todo con la historia familiar detrás. A veces, esos detalles nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importaba en sus vidas y cómo se entrelazan nuestras historias. Soy un abogado calificado, mis dos favoritos son, 1. Una señora quería crear un fondo fiduciario de 100.000 libras para su pez mascota. Cuando le pregunté si era un tipo especial de pescado, confirmó que era simplemente un pez dorado normal, pero que quería que lo alimentaran con aguacate fresco todos los días y que un paseador de perros local lo cuidara después de su muerte. Ella hablaba absolutamente en serio. 2. Otra señora confesó que tenía una hija secreta y quería dejarle algo de dinero y fotografías sin que el resto de su familia se enterara. Ni siquiera su marido lo sabe. Será una conversación divertida cuando ella fallezca. Es interesante ver cuánto se preocupa la gente por sus seres queridos, incluso si son solo peces. La idea de un fondo para un pez dorado que necesita aguacate fresco suena un poco extravagante. Y el caso de la mujer con la hija secreta es aún más complejo. Tener que ocultar cosas así de la familia seguro traerá problemas a futuro. La vida tiene estas historias sorprendentes. En realidad no es la pregunta, pero está relacionada. Una vez un abogado le aconsejó a mi tía de 90 años que me adoptara, de 24 en ese momento, para evitar pagar el impuesto a la herencia. Ahora bien, no soy un gran admirador de la evasión fiscal, pero su apellido es Falcón en mi idioma, que es inmensamente más genial que mi apellido actual. Casi lo hubiera hecho. Editar, mucha gente me pregunta por qué no lo he hecho o dice que debería haberlo hecho. Hubo varias cosas que me entristecieron acerca de ese plan, no solo que realmente detesto la evasión fiscal con todo mi corazón. Al final ni siquiera fue necesario. Mi tía me acaba de regalar partes del terreno que quería legarme. Por lo tanto, ni la donación ni la herencia superarán el importe de la exención fiscal. Eso es interesante. La idea de adoptar a alguien solo para evitar impuestos suena un poco arriesgada. El apellido Falcón suena genial, pero tampoco vale la pena comprometer tus principios. Al final, parece que la situación se resolvió sin complicaciones. Es bueno saber que tu tía te pudo regalar una parte de su tierra sin problemas, así mantuvieron las cosas simples. Un familiar trabajaba para una empresa que preparaba testamentos y se enfrentó a un albacea que tenía un edicto para esparcir las cenizas del difunto desde un avión ultraligero. No podía volar uno. Ella amablemente le señaló que el borrador no decía nada acerca de si dicho ultraligero estaba en vuelo en el momento de la dispersión. En una ocasión, leí un artículo académico que describía un incidente inusual. En lugar de dispersarse uniformemente, el saco que contenía cenizas fue arrastrado por el viento y terminó cayendo inesperadamente en el porche de una casa. Este suceso sorprendió a los presentes, generando una serie de reacciones y reflexiones sobre lo que significa despedir a un ser querido de manera adecuada. Sin duda, fue un enfoque inesperado. Este hilo me ha inspirado a hacer de mi testamento algo especial, de lo que se hablará en las generaciones venideras. ¿Es legal dejar que tus descendientes peleen, no una pelea real, sino más bien un torneo, por tu herencia? Porque la idea de que mis nietos tengan que hacerlo jugar un torneo de baloncesto para ver quién se queda con mi coche es algo que disfruto muchísimo. Si se trata de la herencia de un vehículo, lo más justo sería organizar una vuelta cronometrada en una pista de carreras. Todos los mencionados en el testamento que deseen participar podrían competir, y quien logre la vuelta más rápida se quedaría con el auto. Así, se fomentaría la competencia y se haría de manera entretenida y emocionante. Obligatorio no ser abogado, simplemente algo que experimenté hace muchos años. Hace unos años vendía software de mierda en una tienda de Inglaterra. Uno de los programas que solíamos vender era un programa Willmaker del que nunca se vendió una copia. Entonces, estoy sentado en la caja cuando entra un señor mayor muy elegantemente vestido, que ronda los 90 años, me imagino. Parecía confundido y un poco perdido, así que fui allí y le pregunté si necesitaba ayuda. Él dijo que sí, que estaba buscando algo que le ayudara a hacer su testamento y que no quería que su familia lo supiera porque todos estaban peleando por su casa y su dinero. Me quedé un poco desconcertado, pero le mostré el software que teníamos. Lo miró, bastante de cerca porque tenía muy mala vista, y me hizo un gesto con la cabeza para decirme que todo estaría bien. Le di el disco gratis.
Me agradeció efusivamente y silenciosamente salió de la tienda. Me quedé allí un rato viéndolo irse. ¡Qué tristeza! Debe ser muy solitario. Al llegar al final de la vida, enfrentarse a la disputa entre los seres queridos por lo poco que queda, incluso antes de partir. ¡Qué falta de consideración! Ojalá esa persona no haya tenido que pasar esos momentos finales en soledad. Mi abuelo tiene en su testamento decir hola fulano de tal. Solo para que pueda decir que mencionó a esa persona en su testamento. Le dice a mucha gente de la familia que están en su testamento. Es una broma que solo él considera divertida y que no estará presente en el chiste. Creo que es brillante. Tiene unas 10 personas mencionadas. Suena como algo que haría un abuelo. Es una forma curiosa de mantener a la familia unida, aunque solo él se ría. Es interesante cómo la gente puede encontrar el humor en situaciones como esta. Al final, sigue siendo su manera de dejar una pequeña huella antes de irse. A veces, los chistes más sencillos son los que marcan más. Es un detalle peculiar, pero en su propio estilo. Vale, tenga en cuenta que no es un testamento, pero estaba revisando el acuerdo prenupcial de un cliente y la documentación decía que, en caso de divorcio, utilizan el lanzamiento de una moneda para determinar quién se quedaría con los bienes conjuntos. Después de 30 días, si no decidían lo que querían hacer, su ex podría reclamar la casa y hacer con ella lo que quisiera. Lo más extraño que me he encontrado jamás. Eso suena bastante extraño. No creo que la mayoría de la gente lo haga así. La idea de usar una moneda para decidir algo tan importante es un poco arriesgada. Tal vez este cliente solo quería evitar conflictos, pero a veces es mejor tener un plan claro. Al final, el amor y el dinero son complicados, y esa solución no parece ser la más sensata. Mi tía abuela, que no tenía hijos, puso en su testamento que después de que un cierto porcentaje de su dinero se distribuyera equitativamente entre sus sobrinas y sobrinos, el dinero restante iría a mi padre siempre que lo usara para organizar una gran fiesta de reunión familiar. Incluso después de su muerte reunió a la familia, fue una gran fiesta en su honor. Es interesante cómo una persona puede seguir uniendo a su familia incluso después de irse. La decisión de tu tía abuela de repartir su dinero para un encuentro familiar muestra el valor que le daba a esos momentos. Me imagino lo que fue esa fiesta. A veces, las personas que se van dejan un impacto duradero en nuestra vida, y este tipo de acciones son un buen recordatorio de eso. Mi bisabuelo tenía un par de calcetines que solo usaba el día de Navidad con la familia. Eran horribles. Después de su muerte, descubrimos que le dejó esos calcetines a mi tío en su testamento y le dijo que continuara con la tradición, lo cual mi tío ha hecho. Ya me han dicho que los recibiré a continuación. Es curioso cómo las cosas más simples pueden tener tanto significado. Las calcetas de tu bisabuelo parecen ser un símbolo de tradición familiar. Aunque sean feas, la conexión que tienen con la familia y la historia es lo que importa. Todos estamos esperando ese momento en el que nos pasen algo que representa más que solo un objeto. Al final, es un recuerdo y un legado que se transmite. Mi padre está muy involucrado en la vida de mis tíos abuelos desde que su salud comenzó a deteriorarse, ambos a mediados de los 90 y sin hijos, y ha visto su voluntad. Tienen una pequeña fortuna, más de 1 millón de libras esterlinas, y se la han dejado toda a una perrera local. Cuando les preguntó al respecto, la respuesta de mi tío abuelo fue: nadie me ha ayudado en la vida, así que tampoco ayudaré a nadie. A veces la gente tiene esas ideas sobre la vida. Mi abuelo tuvo una experiencia similar con la herencia. Se quejó de que no quería dárselo a nadie porque nunca recibió apoyo. Al final, decidió dejarlo a una organización local. Tiene sentido, algunos piensan que lo mejor es ayudar a otros que lo necesitan. No siempre hay una respuesta clara sobre lo que se debe hacer con el dinero. No es abogado, pero mi abuelo, no de sangre, tenía 2 hijas de sangre que lo repudiaron cuando yo era muy joven porque su madre les había lavado el cerebro. Cuando se enteraron que estaba enfermo, vinieron a husmear preguntando por el testamento y no los dejamos acercarse a él, pero se lo hicimos saber. En su testamento les dejó a cada uno $1 con la nota, así que no podéis decir que no os dejé nada. Eso es bastante intenso. A veces, la familia no es lo que parece. Me imagino lo complicado que fue para tu abuelo manejar esa situación. Al final, pura estrategia en su parte. Es una forma curiosa de resolver los conflictos familiares, aunque con un toque de ironía. Es triste ver cómo la lealtad puede irse por otro camino. Tenía un amigo que tenía una relación tóxica con su tío.
Cuando su tío falleció, se sorprendió al descubrir que estaba en el testamento. Resulta que había un pagaré escrito a mano que decía: te dejo 15K, pero tienes que venir a buscarlos. Te veré en el infierno. Mi amigo se rió. Eso es curioso. Mi amigo siempre tuvo una relación complicada con su tío. La muerte del tío fue inesperada, pero la herencia fue aún más. La nota decía que tenía que ir a buscar el dinero en el inframundo. Mi amigo se lo tomó con humor, como si ya lo esperara. A veces, la vida tiene formas raras de dejarte un mensaje, incluso después de que alguien se va. Cuando mi abuelo falleció, se descubrió que habían sido millonarios encubiertos. Nadie en la familia lo sabía, pero algunas buenas inversiones y hábitos frugales aprendidos durante la depresión les habían resultado bien. Por supuesto, tenían 11 hijos, por lo que se repartieron hasta unos $100.000 cada uno. Nota al margen, se animó a los padres a darles una porción a sus hijos y yo acabo de hacer un pago inicial para mi primera casa. Gracias Memere y Pepere. Es curioso cómo las personas pueden tener secretos así. Mi abuelo parecía una persona común, pero al final tenía una fortuna oculta. Nunca supe cómo logró manejar el dinero tan bien a pesar de la dura vida. Al final, cada uno de sus hijos se quedó con una buena suma. No sé si mis padres pensaron en comprar una casa con eso, pero yo sí lo hice. Es una buena manera de honrar su legado. Mi papá quería redactar su testamento para dejar su patrimonio a sus 3 hermanas, ya que estaba seguro de que nos darían a mi hermana y a mí el dinero que necesitáramos. No en un fondo fiduciario con ellos como fideicomitentes, sino solo para ellos. Su abogado dijo: papá de Sansa, no voy a hacer eso. Eso es estúpido. Tus hijos van a impugnar eso y ganarán, y la única diferencia son varios miles de dólares en honorarios judiciales y honorarios de abogados si tus hermanas impugnarlo, lo cual probablemente harán. Puedes dejárselo a tu esposa o a tus hijos. Mi hermana y yo tenemos mitades. Me parece que tu papá tenía buenas intenciones, pero a veces la gente no considera las posibles complicaciones. Es interesante cómo el abogado se atrevió a decirle eso. A menudo, los familiares pueden complicar las cosas cuando se trata de herencias. Al final, parece que la decisión más sensata fue dividir entre los hijos. Así es como funcionan las cosas. Tengo mucha suerte de que mi hermano y yo tengamos un acuerdo. Él no quiere nada y todo lo que vendamos se dividirá entre nosotros dos. He visto historias horribles sobre hermanos que no tienen contacto frente al espejo plateado de la abuela, etc. No, gracias. Yo me llevaré todas las joyas y, si él se casa, le ofreceré a su esposa un par de cosas para elegir. Eso les gustaría. Esperemos que ambos estén con nosotros durante muchos años más. Es bueno escuchar que tú y tu hermano tienen un acuerdo claro sobre la herencia. A veces, las familias pueden complicarse por esos temas. Es inteligente de tu parte ofrecerle a la esposa de tu hermano algunas cosas del patrimonio. Al final, lo importante es mantener la buena relación. Ojalá que todos estén juntos por mucho tiempo. No soy abogado, pero mi trabajo me obliga a leer muchos testamentos y tengo uno excelente que realmente condujo a cambios en las leyes de mi país. Hace unos 25 años, el gobierno comenzó a trabajar en un registrador de tierras digital centralizado. Una de las empresas que consiguió los contratos, divididos por áreas, fue la nuestra. Un poco de historia simplificada sobre el proceso. 1. Los ciudadanos traen sus contratos, que incluyen testamentos, o cualquier otro título que tengan para demostrar la propiedad. 2. Los leemos, los documentamos, trabajamos en ellos, creamos los mapas, resolvemos disputas. 3. Publicamos los mapas en línea. 4. Los ciudadanos pueden publicar objeciones y acudir a juicios de propiedad si todavía hay disputas. También se les permite realizar nuevos reclamos pagando una tarifa. Cuando publicamos los mapas, vinculados con contratos/propiedades, en línea, siempre hay lotes, campos, etc. que están vacíos, dados a desconocidos porque su propiedad se olvidó hace mucho tiempo. Y ahora al testamento. Después de los mapas publicados en una zona rural, viene un tipo que dijo que encontró el testamento perdido de su tía. Y el testamento dice así: yo nombre redactado, estoy escribiendo mi último testamento. Quiero que mi hijo con nombre redactado tome mi campo en la ubicación X de tamaño 500 metros acento circunflejo 2. Quiero que mi hija con nombre redactado se quede con mi casa de 50 metros acento circunflejo 2 en el pueblo. Y mi querido sobrino nombre redactado, que adoro, será el nuevo propietario de mis campos en las ubicaciones, con tamaño Z, total de 20 campos de tamaño acumulado 50000M acento circunflejo 2, firma, X porque no sé leer y escribe el testamento fue escrito a mano. Fue una estafa obvia intentar hacerse con la propiedad de 20 lotes con propietarios desconocidos.
Desde entonces, las leyes se cambiaron rápidamente para que a las personas les resultara más difícil sacar provecho de este tipo de estafas. Eso de las herencias siempre tiene sus complicaciones. Una vez, un amigo trajo un testamento parecido, donde alguien supuestamente dejaba propiedades enormes a parientes lejanos. Lo revisamos y claramente era un intento malo de hacerse con terrenos. La situación llevó a que se tomaran más precauciones al validar documentos. Al final, esas historias siempre resultan en cambios que pueden afectar a muchos, a veces para mejor. No un abogado. Uno de mis primos descubrió algo medianamente interesante haciendo una investigación genealógica. A finales del siglo XIX, uno de mis antepasados enviudó y se volvió a casar, y puso condiciones en su testamento para cuidar de su segunda esposa. Si su hijo quería heredar la granja, tenía que permitir que su madrastra viviera allí por el resto de su vida en una pequeña cabaña. Tenía derecho a cocinar en la cocina de la casa principal y a plantar en una sección del jardín. Cada año iba a recibir tantas fanegas de manzanas, tantas fanegas de patatas y tanta leña cortada y apilada en su puerta. Da una idea de lo dura que era la vida en la década de 1880, si su pensión de vejez consistía en leña y manzanas. Es curioso cómo la familia se preocupa incluso después de la muerte. Ese ancestro dejó todo claro en su testamento. Era una forma de asegurar que su esposa tuviera lo necesario para vivir. La vida en los 1800S no era fácil, y lo que le ofreció a su esposa era lo que tenía. Una cabaña, comida del huerto y leña. Me hace pensar en las dificultades que enfrentaban en ese entonces. Mi abuela estaba redactando su testamento hace unos 15 años y pidió que cuando muriera, pusieran a dormir a su gato y lo enterraran con ella. Mi hermana tenía 12 años en ese momento y le preguntó, entonces, si el gato muere primero, ¿deberíamos ponerte a dormir para enterrarte con el gato? Eso es algo curioso. A veces, los niños hacen preguntas más profundas de lo que creemos. La abuela probablemente no se lo esperaba. Esa mezcla de inocencia y lógica puede ser muy desconcertante. Es un recordatorio de lo frágil que es la vida y de cómo los adultos y los niños ven el mundo de maneras diferentes. Mi papá había pagado en secreto la casa de mis abuelos cuando ganó algo de dinero decente por primera vez, pero nunca se lo contó al resto de la familia. Cuando ambos abuelos pasaron, hubo varias caras de sorpresa al darse cuenta de que no les iban a dar una parte de la casa. Papá, siendo papá, vendió la casa y les dio dinero a todos los nietos para que fueran a la universidad. Es interesante ver cómo tu papá manejó esa situación. Nunca es fácil ocultar algo así, pero su decisión de vender la casa y ayudar a los nietos con los estudios habla mucho de sus prioridades. A veces, las acciones más significativas son las que no se hacen buscando reconocimiento. Al final, todos se beneficiaron de su manera de pensar. Cuando tenía 18 años, mi abuela me compró un terreno para el entierro y pagó todos mis servicios funerarios. Ese fue mi regalo. Acababa de empezar a salir con mi ahora marido y le dije que tenía una lápida doble para mi so. El regalo más extraño jamás visto. Eso es un regalo curioso. No muchos reciben algo así de un familiar. Imaginarlo en ese momento, empezando una relación y recibiendo una tumba como regalo, es un poco extraño. A veces, las familias tienen maneras únicas de mostrar su amor y preocupación. Supongo que tu abuela quería asegurarse de que estuvieras cubierta en el futuro, aunque sea de una forma rara. A alguien que conozco se le quedó la totalidad del patrimonio de sus padres después de que su hermana se declarara gay, y se señaló que había sido repudiada y por qué en el testamento. Después de recibir todo, le dio la mitad y ambos donaron generosamente al capítulo local de FLAG. Es algo interesante ver cómo las relaciones familiares pueden cambiar con el tiempo. Este amigo, a pesar de la historia complicada con su hermana, decidió ser generoso y apoyar una causa importante. A veces, las familias pueden sorprendernos, y es bueno ver que hay amor y apoyo a pesar de las diferencias. Donar a FLAG muestra un compromiso con la comunidad, lo cual es valioso. Al principio de mi carrera como enfermera cuidé a una anciana que tenía un cáncer cerebral incurable. No le quedaba familia y me sentí muy triste por ella. Ella y yo nos llevamos bien y ella quería dejarme sus posesiones mundanas en su testamento. Como paciente a mi cuidado, tuve que rechazar su oferta. Esto fue a principios de la década de 1990, cuando los cócteles contra el VIH estaban en la infancia y la gente todavía moría de sida. Una noche me preguntó si era gay y cuando le confirmé me preguntó si estaba siendo seguro. Le dije que sí, pero que algunos de mis amigos habían muerto. Le pedí que dejara lo que pudiera a una organización benéfica local contra el SIDA y eso fue lo que hizo.
Ella lo hizo por mí, lo cual es más que cualquier otra cosa que pudiera haberme dejado. La historia de esa mujer realmente resuena. Ella estaba pasando por algo difícil, pero aún así pensaba en los demás. A veces, las conexiones que tenemos en momentos difíciles son las que más importan. Su decisión de apoyar una causa importante me dice mucho sobre su carácter. Es interesante cómo alguien en su situación puede mostrar tanto cuidado y generosidad. A veces, las lecciones de vida vienen de los lugares más inesperados. Tenía un vecino cuyo padre falleció. Tenía un par de millones en camino y le estaba yendo bien, pero no tan bien. De todos modos, su papá lo puso en su testamento para recibir el dinero que tenía para casarse primero con su pareja. Habían estado juntos por un tiempo, pero justo antes de que él aprobara el matrimonio homosexual se legalizó. Luego tuvo que instalar una piscina enterrada en su patio trasero, algo que siempre quiso hacer, pero no se sentía cómoda gastando el dinero necesario para hacerlo. Cosas bastante increíbles, aunque ella estaba devastada porque él se había ido, parecía que él quería intentar hacerla lo más feliz posible después de que él se fuera en lugar de simplemente darle el dinero. Es una historia interesante. La vecina se quedó con una herencia grande, pero su padre tenía reglas que la llevaron a casarse primero. El hecho de que la obligara a poner una piscina en su patio muestra que, aunque se fue, quería que ella disfrutara de la vida después de su partida. Es un recordatorio de que a veces, las personas piensan en nuestro bienestar incluso cuando ellos ya no están. Mi abuela paterna le dejó a mi papá $1 en su testamento. Ella siempre criticaba a mis padres por ser laxos con su dinero, pero estaban tratando de darnos a nuestros hijos una buena vida mientras vivían dentro de sus posibilidades. Eran tiempos difíciles para ellos y eso fue una bofetada total en mi opinión. Mi papá simplemente se rió y fingió que no le molestaba, es un verdadero buen hombre. Es curioso cómo algunas cosas pueden resultar tan hirientes. Tu abuela tenía su forma de ver las finanzas, pero parece que no entendía las luchas de tus padres. Tu papá lo tomó con humor, lo cual dice mucho de su carácter. La reacción de las personas puede ser bastante reveladora sobre lo que realmente valoran. Es un buen recordatorio de que las relaciones son más importantes que el dinero. Este man para el que trabajé dejó a sus asistentes una especie de extraño oro australiano, a este extraño y musculoso australiano su compañía de armas y a sus 2 hijos unas tierras por las que todavía se pelean. También parece que tiene un hijo perdido hace mucho tiempo al que no quiere darle nada, así que supongo que es una familia extraña. Eso suena a una familia muy complicada. La herencia y las disputas pueden sacar lo peor de las personas. A veces, la lealtad se pone a prueba cuando hay dinero y propiedades de por medio. Es interesante cómo las relaciones pueden desmoronarse por problemas así, a pesar de compartir la sangre. Las historias familiares a menudo son más extrañas de lo que parecen. No soy abogado, pero sí militar para el contexto. Antes de partir hacia Afganistán intenté conseguir una pira funeraria vikinga como se describe en la entrevista de Nico Ferman en GQ en mi testamento. El JAG, fiscal militar, se rió tanto que rompió a llorar. Evidentemente no es posible, pero dijo que es posible agregarlo a mi registro de datos de emergencia como mera sugerencia. Convencí a mi esposa, antes de irme, de que una pira funeraria o que mis cenizas fueran disparadas con un cañón, como el Dr. Hunter S. Thompson, eran las 2 únicas opciones viables. Ella estuvo de acuerdo. Suena a que tuviste una conversación interesante con el abogado. Es curioso cómo se pueden imaginar funerales tan diferentes. Convencer a tu esposa para que se uniera a esa idea debe haber sido todo un desafío. Al menos tienes opciones creativas para el futuro, lo que siempre es divertido de pensar. A veces, esas charlas sobre la vida y la muerte pueden terminar siendo más ligeras de lo que uno espera. Recuerdo haber visto algo en Reddit hace un tiempo sobre un consejo para dejar a las personas una cantidad insignificante de dinero, como 1 centavo, en su testamento para garantizar que no sea impugnado. Así que la gente no puede argumentar que hubo un error o que fueron olvidados. Algo así. Eso suena como un truco interesante. No había pensado en dejar 1 centavo para evitar problemas. Es cierto que a veces la gente se pelea por cosas pequeñas. Esa idea de asegurar que todos estén incluidos, aunque sea simbólicamente, puede ayudar a evitar conflictos. Al final, esas discusiones familiares suelen surgir por malentendidos. Es una forma curiosa de manejar el tema de herencias. Oye, en realidad hay un grupo demográfico bastante grande para los furbies. La gente paga una cantidad decente por los de 1998/1999, especialmente los únicos y las ediciones especiales. Hay una gran base de fans para coleccionar y vestir furbies.
He pasado bastante tiempo buscando mi propio Furby, lamentablemente nunca conseguí uno. En realidad, valen una cantidad decente si se comercializan entre las personas adecuadas. Alguien realmente pagó, creo, una cantidad bastante buena recientemente por un viejo Furby abandonado y cubierto de musgo que se encontró en una granja. Hay una gran comunidad y definitivamente valen algo, pero no $1.000 millones, jaja. Recuerdo que un amigo solía coleccionar Furbies cuando era niño. Buscaba esos modelos raros en ferias y tiendas de segunda mano. A veces pasábamos horas buscando. Nunca llegó a conseguir uno de edición especial, pero le encantaba hablar de ellos. Un día, escuchamos de uno que se había vendido por mucho dinero. Nos sorprendió saber que había una comunidad tan grande detrás de esos juguetes, aunque no llegara a ser millonario por su colección. Dejar dinero para que la gente haga viajes y esparza sus cenizas por todo el mundo. Muchas veces esto se hace como una forma de animar a la gente a realizar el viaje. Si les dejaran el dinero y les dijeran, oye, usa esto para ir a París, mucha gente no lo haría. Pero si usan esto para ir a París-y esparcir mis cenizas en la Torre Eiffel-, entonces se sentirán obligados a ir. Es un poco controlador, pero creo que proviene de un buen punto de querer que esas personas usen el dinero para hacer algo que les brinde alegría. Si alguien dijera, usa esto para ir a París y esparcir mis cenizas en la Torre Eiffel, podría haber una reacción curiosa. Una persona en la cima arroja el contenido, y alguien de abajo observa asombrado, mira, está nevando. Alzando la lengua, añade con una sonrisa, esta nieve tiene un sabor extraño. Entonces, básicamente, ella decide quién recibe qué libro específico en lugar de dejar que sus beneficiarios decidan. En realidad, esto es bastante reflexivo. Por extraño que parezca, parece que ella elige los libros en función de lo que le puede interesar a la persona o lo que probablemente le guste. Es infinitamente más significativo que cada libro haya sido seleccionado cuidadosamente solo para ellos. Es interesante cómo ella elige los libros para cada persona. Al final, en lugar de dejar que ellos elijan, les da algo personalizado. Puede parecer raro, pero demuestra que realmente se preocupa por los intereses de cada uno. Eso le da un valor sentimental a los libros que probablemente no tendrían si solo fueran elegidos al azar. Eso hace que el regalo tenga más significado. Conozco a alguien que es el cuidador en una situación como esta. Deb tiene uso de la casa mientras atienda a los animales. Deb me dijo el remate cuando estaba de visita. Su compañero de vida, B, quería simplemente dejar la casa en su testamento, pero los impuestos y cosas relacionadas eran un desastre gigante y los miembros de la familia ya habían dejado en claro que disputarían y le harían la vida un infierno a D. Entonces, con la ayuda de un abogado, lo hizo redactar como un fideicomiso o algo así, para que D pudiera quedarse en la casa mientras las mascotas estuvieran vivas y bien. Entonces, B salió y compró una tortuga bebé. La historia de D es interesante. Su vida está ligada a los animales y a la casa de su pareja B. La forma en que solucionaron el tema de la vivienda es ingeniosa, dejando en claro que D puede quedarse mientras cuide a los animales. La compra del tortuguita añade un giro, probablemente como un símbolo de la vida que quieren construir juntos. Es un enfoque práctico ante un lío familiar. Mi abuelo hizo lo mismo. Primero, cuando fue a una residencia asistida y luego, después de su fallecimiento, alguien visitó la casa todos los días hasta que falleció el último gatito. Me pareció un hermoso testamento de amor. Es una buena historia. La dedicación de alguien hacia sus mascotas, incluso después de la pérdida, muestra un gran cariño. Mi abuela también cuidaba mucho a nuestros gatos. Siempre había alguien en casa para asegurarse de que estuvieran bien. Es un gesto simple, pero habla mucho de cómo valoramos a los que hemos amado. Al final, esos recuerdos se quedan con nosotros, y eso me parece importante. La mayoría de las personas que no quieren incluir a alguien en su testamento les dejarán $20 o algo así. Aparentemente en ciertos estados pueden impugnar el testamento y decir que fueron excluidos y existe la posibilidad de que un tribunal les dé una parte del testamento. Voluntad. He leído historias de ciertas personas que obtienen cantidades sustanciales de dinero, luego llega a una hermana o hija que nunca les agradó y recibe $50. Pero como les quedó algo no pueden impugnarlo. Pregunta sincera, ¿es posible afirmar que alguien fue olvidado si en el testamento se menciona claramente que no recibirá nada? Mi tía abuela hizo esto pero en un santuario de llamas. Tenía alrededor de 2 millones cuando murió, la mitad la dejó en una pequeña iglesia en el medio de la nada y la otra mitad en un santuario de llamas. Dejó a cada uno de los miembros de su familia unos $25.
Parece que tu gran tía tenía sus prioridades claras. Es curioso cómo decidió repartir su dinero. La iglesia probablemente va a hacer algo significativo con esa donación, pero un santuario de llamas es algo inesperado. Me imagino a su familia sorprendida al recibir tan poco, pero al final, cada quien hace lo que cree correcto. Al menos las llamas estarán bien cuidadas. ¿Sabes quién probablemente tenía razón? Porque por cada niño que abandonó a sus padres, hay un cuidador a domicilio codicioso que se aprovecha de una persona mayor. Y, por supuesto, también hay niños amables y cuidadores amables en el hogar. La verdad es que siempre hay dos lados en esta situación. He visto a amigos que cuidan de sus padres con amor, pero también a otros que son abandonados. Conozco a un cuidador que realmente se preocupa, mientras que otro solo busca el dinero. La vida es complicada así, hay buenas y malas personas en cada esquina. Si mal no recuerdo, mi bisabuela pidió esto a sus animales. Mi mamá no lo haría. Se llevó a casa a su gato de 18 años y mi tía se llevó a su perro. Irónicamente, el perro fue atropellado poco después por un coche y murió. El gato vivió como 3 años más y fue uno de los mejores gatos que hemos tenido. Un conocido tenía la responsabilidad de ejecutar un testamento que lo obligaba a sacrificar a un gato. Decidió dejarlo con mis familiares, quienes le brindaron un hogar amoroso. El felino disfrutó de varios años más de felicidad. Hay personas que actúan de manera cruel en situaciones así. Nunca podría imaginarme haciéndoles eso a mis mascotas. Me gustaría que mis mascotas fueran enterradas conmigo, pero solo si ya están muertas cuando yo lo esté, y si alguna me sobrevive, le dije a mi familia que se asegurara de que vivieran sus vidas lo más felices posible y luego, cuando llega su hora, quiero que sus cenizas sean esparcidas sobre mi tumba. No soy fan de esa idea de enterrar a mis mascotas conmigo. Pero entiendo lo que sientes. A veces, queremos asegurarnos de que nuestros amigos peludos estén bien cuidados incluso después de que ya no estamos. Me parece bien que quieras que tu familia cuide de ellos y que tengan un final feliz. Es un buen gesto hacia ellos, seguro que lo apreciarían. Lección número 1 sobre animales/mascotas, nunca lo regales. Eso es estúpido. En serio, nunca lo hagas. A menos que hayas hablado con la persona de antemano y el posible destinatario haya aceptado que quiere el animal. En cuyo caso lo elegirían juntos. Este es el mismo nivel que no sonarse la nariz en la mesa y no guardar trapos aceitosos encima de la chimenea. Son cosas muy básicas que todo el mundo debería saber para no parecer estúpidos ni salir lastimados. Es cierto, regalar animales sin preguntar es un mal movimiento. Recuerdo que una vez, un amigo le regaló un perro a su novia sin aviso. Al final, ella no estaba lista para cuidar de él y hubo mucho drama. Al final, el perro terminó en un refugio. Habla siempre antes de dar un regalo así. Todos deberían entender que no se trata solo de un objeto, sino de cuidar una vida. A nuestra familia le pasó algo parecido cuando yo era niño. Mi abuelo tenía un medio hermano mayor que quedó discapacitado debido a un accidente infantil. Mi bisabuelo creó un fideicomiso para su cuidado de por vida. Al parecer, mi abuelo no era particularmente cercano a su medio hermano, de diferentes madres, y el medio hermano fue cuidado por parientes del lado materno de la familia durante muchas décadas después de la muerte de mis bisabuelos. En algún momento a principios de la década de 2000, fuimos perseguidos por un abogado muy irritado que había estado tratando de liquidar el patrimonio de nuestro tío abuelo durante una cantidad ridícula de años. Evidentemente se le exigió que dividiera el fideicomiso en partes iguales entre todos los descendientes de mis bisabuelos. Todos. Y eso significaba encontrar personas que no habían estado en contacto durante décadas y que hacía tiempo que se habían mudado. Fue un desastre, pero creo que al final conseguimos $1 o $2,000. Es curioso cómo a veces las cosas del pasado vuelven a surgir. Mi familia tuvo una experiencia parecida. Grupos familiares que no se veían desde hacía años tuvieron que reunirse por una herencia olvidada. Se volvió un caos porque todos querían su parte. Al final, aunque fue un lío, terminamos recibiendo un poco de dinero. La familia siempre tiene historias extrañas que contar cuando se trata de dinero y herencias. Mi abuela tiene etiquetas ocultas en todas sus pertenencias sobre quién recibe que cuando ella muere, como levantar la cafetera y mirar el fondo. Mi nombre está en este hermoso mueble chino que no combina con nada en mi casa. Nunca he expresado interés ni nada. Combina perfectamente con la casa de mi mamá y ella le ha hecho saber a la abuela durante los últimos 30 años cuánto ama ese gabinete, por lo que está un poco molesta. Acabamos de trasladar a la abuela a una vida asistida y le dije a mamá que se llevara el gabinete,
Emoticono cara sonriente. Eso es un poco extraño. Tu abuela tiene todo planeado. Es curioso que tu nombre esté en esa vitrina tan bonita, pero nunca te ha interesado. Supongo que tu mamá se ha estado quejando durante mucho tiempo. Al final, lo mejor es que tu mamá se quede con la vitrina, así todos contentos y se evita cualquier drama. Al menos tienes un poco de paz en esa situación familiar. Si es por la herencia de su automóvil, seguramente debería tomar la forma de una vuelta cronometrada alrededor de una pista de carreras en dicho automóvil entre todas las personas nombradas en el testamento que estén dispuestas a competir, y el que registre la vuelta más rápida se quedará con el automóvil. Eso suena interesante. Recuerdo una vez que un amigo propuso algo parecido para repartir sus cosas. Habló de hacer una carrera divertida en la playa con sus amigos. Al final, todos nos reímos más que compitiendo y él decidió regalar las cosas a quienes más las necesitaban. No ganó nada a lo grande, pero al menos todos disfrutamos de un buen día. Conocí a una mujer que compró 2 caniches estándar, de pura raza, por $5.000 cada uno, ya crecidos, criados y entrenados. Después de unos 3 meses, decidió que ya no le gustaban y trató de que un veterinario los sacrificara. Su explicación fue que nadie podría cuidarlos como ella. Es una historia bastante impactante. No sé cómo alguien puede gastar tanto en mascotas y luego decidir que ya no las quiere. Es triste pensar en el destino que les quería dar. A veces, la gente se involucra sin pensar en el compromiso que implica tener una mascota. Me pregunto si realmente entendía lo que significa cuidar de un animal. Es un recordatorio de que no todos ven a las mascotas de la misma manera. Creo que también vale la pena mencionar que en los testamentos de mis 2 abuelos se decía que, sin importar quién pasara primero, sus cenizas debían ser puestas en la misma urna y mezcladas /diagonal revueltas. Simplemente pensé que eso era tan lindo. Eran verdaderamente almas gemelas. Es una linda manera de mostrar amor. La idea de mezclar sus cenizas en una sola urna refleja un compromiso profundo. A veces, las formas en que las personas eligen honrar sus relaciones son sencillas pero significativas. Es bueno pensar en cómo esas historias pueden dejarnos enseñanzas sobre el amor y la conexión, incluso después de la vida. De hecho, puede ahorrar dinero simplemente acudiendo a un notario. No es necesario ser abogado. Los kits de bricolaje también están disponibles aquí. Dicho esto, si tiene algún activo real apreciable, consulte a un abogado y hágalo redactar adecuadamente. No está mal la idea de ir a un notario para ahorrar dinero. Hay kits para hacerlo tú mismo, pero si tienes cosas importantes, lo mejor es consultar a un abogado. Mi amigo hizo eso y le fue bien. Aunque a veces pensamos que podemos arreglar todo solos, es mejor tener un profesional cuando hay mucho en juego. Al final, es una buena forma de proteger lo que tienes. Ella pensó que era un cumplido. Evidentemente ella realmente amaba a ese Furby, se sentía sola y tuvo que renunciar a su querido perro porque su apartamento de vida asistida no permitía mascotas, por lo que Furby era el único amigo con el que tenía que hablar la mayor parte del tiempo, y no se le ocurrió que no sería el mejor regalo para otra persona. Me encantan los Furbies. Aún conservo el que recibí en mi 3er cumpleaños. Aunque casi no funciona, lo guardo con cariño. Su sensor de barriga está roto, así que cada vez que digo, te quiero, dice, está bien. Cuando digo luz roja, tú sabes el resto. Simplemente tengo que soportarlo. A veces confunde palabras, cuando le digo, te quiero. Responde no tengo hambre. Ha cambiado un poco, pero sigue siendo especial para mí. La mejor parte fue que ella había nombrado a cada uno de ellos, por lo que en el testamento tuve que asociar cada Furby apodado con el nieto del concesionario. Nunca pude ver la distribución de ese, pero tenía que ser bueno. Hizo lo mismo con muchas pinturas y cosas en su casa, pero esos apodados Furbies eran los mejores. Suena como una forma interesante de dejar un legado. A veces, los objetos tienen más significado por las historias que los rodean. Pensar en los nietos recibiendo los Furbies con sus nombres es un toque especial. Seguro que la distribución estuvo llena de recuerdos y risas. Es curioso cómo algo tan simple puede tener tanto valor emocional. He leído que siempre debes incluir en tu testamento algo para los familiares que no te agradan, incluso si es solo $1, para que no puedan argumentar que fueron olvidados y tratar de conseguir más cosas. Sin embargo, esto lo lleva a otro nivel. Impresionante. El asesor legal me comentó que no es necesario dejarles nada.
Solo debes mencionar sus nombres e indicar que has decidido no otorgarles nada. Esto servirá para mostrar que no se les olvidó por accidente. Ella es una agente inmobiliaria de clase media alta. Gana dinero, pero no lo suficiente como para que la asesinen. Además, ninguno de nosotros somos asesinos, jajaja. Edite para aclarar, ella no gana lo suficiente como para preocuparse por ser asesinada por su dinero como lo haría un multimillonario. No es algo que normalmente se le pasaría por la cabeza a alguien que gana unos $150.000 al año. Mi mamá dice muchas cosas raras como esta. Jaja, esa última frase es genial. No eres tan rica, mamá. Además, ¿yo un asesino? Lamento eso, pero también agradezco la anécdota tan graciosa. En la ley danesa, un acuerdo verbal es tan bueno como un acuerdo escrito. Editar, vaya, la mayoría de las reacciones a un comentario, lo sé, no soy un gurú de Reddit. Estoy bastante seguro de que necesitas un testigo o algo así para poder hacer cumplir el acuerdo. Simplemente dije esto como cartel anterior, dije que un verbal no iba a ser suficiente. Gracias por todas las discusiones. A mí me ha pasado algo similar. Tenía un trato con un amigo sobre compartir un alquiler. Nos dimos la mano y listo. Después de un mes, empezó a negar el acuerdo. Me di cuenta de que vale más tener todo por escrito. Al final, solo fue un malentendido, pero aprendí que es mejor dejar las cosas claras desde el principio. Las palabras pueden no ser suficientes a veces. Esto me recuerda a mi marido, él estaba saliendo con una mujer hace 18 años. Adoptaron juntos un gato y un perro. Mi marido odia a los gatos, pero ella lo amó en cuanto lo vio, y mi marido lucha por decirle que no a la mujer que ama. 18 años después, mi marido todavía tiene un gato al que no ama exactamente, pero que tolera. La mujer desapareció hace mucho tiempo, se separaron unos meses después de adquirir los animales. En el instante en que vi a su gato me enamoré de su personalidad cariñosa y acurrucada. Sin embargo, va cuesta abajo y puede que no dure este año, emoticono cara triste. Ah, y ahora tenemos otros 2 gatos. El pobre vive con 3 gatos, un perro y una loca gata por esposa. Eso es genial. Hace aproximadamente 10 años, estuve a punto de enfrentar una situación similar, pero logré encontrarle un nuevo hogar al gato. Un agricultor necesitaba una mascota para controlar los roedores. Actualmente, llevo 8 años con mi pareja, y también compartimos la vida con un gato. La mejor parte fue que pude comunicarme con algunas de las organizaciones benéficas y hacerles saber que se les debían fondos adicionales, y todas recordaron quién era ella tan pronto como mencioné su nombre. Hizo mucho bien por las organizaciones que apoyaba. Ojalá hubiera podido conocerla. Es interesante cómo una persona puede tener un impacto tan grande en la vida de otros. Las organizaciones recordaban su nombre y su trabajo. Eso muestra que sus esfuerzos realmente hicieron una diferencia. Aunque no la conocí, es bueno saber que su legado sigue vivo a través de esas contribuciones. Es algo que inspira a otros a hacer lo mismo. Sí, muchos de ellos. Por ejemplo, como cónyuge legal, usted tiene derecho a ver a su cónyuge en el hospital y la familia no puede impedírselo, y a decidir qué sucede si resulta herido o está en coma. Además, imagina si tú y tu pareja deciden tener hijos y dejan su trabajo para cuidarlos. Si estás casado, si tu pareja se escapa con otra persona, recibirás la mitad del dinero que ganó mientras cuidabas a los niños. También hay beneficios fiscales. La verdad es que nunca había pensado en esas cosas hasta que un amigo pasó por una situación complicada. Su pareja estuvo en el hospital y él no pudo visitarla porque no estaban casados. Luego, cuando tuvieron un hijo, él se quedó en casa, y cuando ella lo dejó, no tuvo derechos. Las cosas legales pueden ser un lío a veces, aunque parezcan sencillas. Es una realidad que a muchos les toca enfrentar. El abogado probablemente no permitió que se incluyera la explicación en el testamento porque lo abriría a ser impugnado. El hombre era libre de no incluir a la organización, y parece que no lo hizo. Es interesante pensar en por qué alguien elegiría no incluir una explicación en un testamento. Muchas veces, esas decisiones son impulsadas por el deseo de evitar conflictos. Supongo que la gente prefiere mantener las cosas simples, aunque eso pueda llevar a malentendidos. Al final, es su decisión de a quién incluir en su legado. Fue muy complicado. Afortunadamente, la familia estaba feliz de que un miembro de la familia en particular, que lo había cuidado en su vejez, recibiera la mayor parte del patrimonio, casa y cuentas bancarias.
Por lo tanto, se llegó a un acuerdo entre ellos para renunciar a cualquier posible reclamo sobre el patrimonio. Parece que la situación fue complicada, pero al final todo se resolvió de forma amistosa. Es bueno saber que la familia pudo acordar quién se quedaba con la herencia sin conflictos. A veces, estas cosas simples pueden evitar tensión y mantener la paz. Es importante cuidar esos lazos familiares, especialmente en momentos difíciles. Amo a los Furbies. Todavía tengo el que me regalaron cuando cumplí 3 años. Casi no funciona, pero todavía lo conservo. Sin embargo, su sensor abdominal está roto, así que cada vez que digo te amo y él dice ok. Cuando digo luz roja, ya sabes el resto, tengo que soportarlo porque no puedo ganar ni perder. El juego suele aburrirse después de un tiempo. A veces también confunde las palabras, así que le digo te amo. Y él dice no tengo hambre, emoticono cara triste. No solía hacer eso, supongo que es algún tipo de mal funcionamiento. Aunque todavía lo amo. Es curioso cómo algunos objetos pueden tener tanto valor sentimental. Mi amigo tiene un Furby desde hace años. Ya no funciona bien, pero sigue teniéndolo. A veces parece que se pierde en sus propias respuestas, lo que lo hace aún más entrañable. Hay algo nostálgico en conservar esos recuerdos, incluso si no son perfectos. Al final, lo que importa es el cariño que le tenemos a esos momentos. Podría tratarse más bien de que él vive allí y cuida de ella y de la casa y ella quiere que él siempre tenga un lugar donde vivir. También podría ser una forma de asegurarse de que no saque provecho vendiendo el lugar por dinero rápido. Parece que hay una dinámica interesante entre ellos. Él cuida de la casa y de ella, lo que indica una relación de confianza. Ella, al querer asegurar que siempre tenga un lugar, parece preocuparse por su bienestar. También suena a que hay un entendimiento para evitar que él quiera vender el lugar. Es un enfoque práctico y muestra que ambos tienen claros sus roles. Si quieres perder un poco de fe en la humanidad, busca salvar una tortuga en YouTube. Verás toneladas de personas, sin saberlo, salvando tortugas devolviéndolas a su hábitat natural, en las profundidades del agua. He visto varios videos sobre gente salvando tortugas, y es curioso. A veces, la intención es buena, pero no entienden que al devolverlas al agua, las están poniendo en peligro. Creo que eso pasa todo el tiempo. La gente quiere ayudar, pero no siempre sabe cómo. Al final, es un recordatorio de que debemos aprender más sobre lo que hacemos. Acabo de ver un vídeo sobre esto el otro día. El abogado en el vídeo dijo que en realidad es un caso más sólido decir algo como no se ha hecho ninguna disposición para X persona en mi testamento. Supongo que el argumento es que si se pone una cifra en dólares, la cantidad en dólares podría ser cuestionada. Me enseñaron esto en la Facultad de Derecho, aunque creo que sería poco probable que ocurriera una diferencia. Se podría argumentar que se omitió un cero o algo así, pero al redactar testamentos, siempre se indicaba algo como $20 para evitar ese tipo de problemas. Jaja, eso es genial, emoticono cara sonriente. Casi me quedé atrapado en la misma situación que él hace unos 10 años con mi ex, excepto que me deshice del gato. Un granjero necesitaba un gato para ayudar con el problema de las ratas. Llevo 8 años con mi esposa, tenemos un gato. No es una historia muy complicada. Recuerdo que en una ocasión también tuve que lidiar con una situación similar. Tenía un gato que no encajaba bien con mi vida en ese momento. Al final, se lo di a un amigo que tenía una granja. Ahora tengo un perro y mi esposa también está feliz con eso. A veces es mejor adaptarse a lo que se tiene. Espero que no tengan que pedir préstamos estudiantiles. Tengo 30 y tantos años, tengo un título profesional, un trabajo estable, ahorros decentes para la jubilación y una casa. Y mi patrimonio neto sigue siendo negativo debido a los préstamos estudiantiles. Es difícil imaginar lo que es llevar esa carga. Conozco a alguien que también tiene un buen trabajo, pero los préstamos estudiantiles le siguen pesando. Trabaja duro y ha hecho sacrificios, pero la deuda es un recordatorio constante. A veces parece que hay que elegir entre vivir cómodamente y pagar esas deudas. Es una situación que afecta a muchos, y no es fácil de manejar. Tenía muchos familiares cercanos, pero desafortunadamente, cuando murió, había sobrevivido a casi todos y cada uno de ellos. Eran solo su hijo, que vivía al otro lado de Estados Unidos, y mi abuela, que era su hermana. Mi abuela la visitaba siempre que podía y su hijo todavía la llamaba, pero ella todavía se sentía sola.
Desafortunadamente, nunca tuve una relación con ella o la habría visitado porque, por lo que sabía de ella, era bastante increíble como persona. Al combinar todos los elementos con los detalles adicionales que ofreciste, se crea una imagen muy conmovedora. Se percibe que esa persona poseía una naturaleza amable y reflexiva. También tengo una mantis religiosa, algunas polillas y mariposas al azar que encontré muertas en la acera, una avispa de papel que encontré muerta en el sótano de mi mamá, algunas cigarras y una mariposa aurora morfo, y tengo una cucaracha cabeza de muerte en camino. Por correo, para no molestarme, pero los invitados a menudo se asustan cuando les muestro mi habitación y ven la pared de bichos muertos. Tener una colección de insectos puede ser interesante, pero definitivamente no es para todos. Recuerdo que mi amigo tenía algo parecido y a la gente le daba un poco de miedo. Siempre trataba de mostrarlos como si fueran trofeos, pero la reacción era más de sorpresa que de admiración. Al final, se quedaba solo con sus insectos, que parecían disfrutar de su compañía más que los visitantes. Una vez leí una columna de un veterinario en el periódico donde contaba la historia de dos hermanas perras que habían vivido juntas toda su vida y cuando una enfermó y hubo que sacrificarla decidieron poner a dormir a la otra también para poder morir juntos. Lo presentó como una historia realmente bonita, pero apuesto a que ese perro sano no lo vio de esa manera. Es una historia curiosa. Me hace pensar en cómo a veces las decisiones que parecen amables pueden ser complicadas. La idea de que una perra se duerma solo porque su hermana está en problemas es un poco extraña. Tal vez la otra perra no estaba lista para eso. La lealtad es importante, pero también lo es la vida. Esa historia tuvo un giro que no todos consideran. Esto es lo que me enseñaron en la Facultad de Derecho, aunque creo que sería raro que marcara una diferencia. Supongo que siempre se podría argumentar que se omitió un cero o algo así, pero cuando redactaba testamentos siempre decían algo así como $20 para evitar ese desafío. Recuerdo que en la escuela de Derecho aprendí cosas similares. Hablaban sobre la importancia de ser claro con los números en los documentos legales. Una vez, un amigo mío se topó con un testamento que tenía un error y casi causa un lío. Al final, se solucionó, pero definitivamente aprendí que los detalles cuentan, especialmente en esas situaciones. Mis hermanas eran demasiado frías al respecto para hacer eso. Tenemos dos dispersiones. La primera vez me asusté y me dijeron que no se preocupen, papás que intentan enfrentarnos a ustedes. Guárdalo. Estaba pasando por un divorcio y lo necesitaba, así que lo hice. La segunda vez me iba bien financieramente, así que les di $2.000 a cada uno. No es que hayamos heredado tanto. $22.000 en total para mí. A veces, las cosas familiares se complican. Recuerdo una situación similar con mis hermanos. Nos dieron una cantidad de dinero y hubo reacciones diferentes. Algunos se lo tomaron tranquilo, mientras que yo estaba un poco agobiado. Al final, decidí ayudar a mis hermanos cuando estuve mejor. Es curioso cómo el dinero puede cambiar la dinámica familiar, pero al final, la relación es lo más importante. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.